Bueno, la clase de hoy voy a hablar sobre el lazo de corriente de 4 a 20 miliamperios. Bueno, lo primero que hay que decir es que este lazo de corriente es una señal de control de procesos que predomina en mucha industria actualmente. Es un método ideal para transmitir información provenientes de procesos industriales debido a que la corriente no cambia o no se modifica en mayor medida al viajar desde un transmisor hasta un receptor. Además, hay que tener en cuenta que es muy sencillo y rentable a la hora de implementarse. Bueno, un transmisor de lazo mide una variable del proceso que puede ser una temperatura, una presión, un nivel, un flujo, una fuerza, etcétera, y lo que hace es regular la corriente del lazo entre unos valores de 4 y 20 miliamperios. Bueno, digamos, por ejemplo, un sensor de temperatura nos mide entre 0 y 100 grados centígrados. Entonces requerimos que el transmisor de lazo capte estas señales y las convierta a valores de corriente que están entre los valores de 4 y 20 miliamperios. Es decir, que cuando obtengamos una medida con el sensor de 0 grados, obtendremos a la salida del transmisor una señal de 4 miliamperios y cuando obtengamos 100 grados centígrados a la salida del sensor, entonces el transmisor nos arrojará 20 miliamperios que será enviado a un controlador, que digamos hablando en la industria generalmente son PLCs, ¿verdad? Bueno, bueno, como dije, entonces es obligatorio conectar pues a este lazo un controlador de proceso, es decir, va el sensor, luego va la etapa del transmisor y luego va la etapa del controlador, que lo que hace es medir esta corriente de lazo y en base a esta corriente pues realiza ciertas acciones. Bueno, es importante aclarar que el controlador posee una resistencia interna. Los cables también poseen una resistencia interna. Por ejemplo, para la parte del controlador, generalmente, digamos un controlador PLC, generalmente su resistencia interna es de 250 ohmios. Bueno, si hablamos de la resistencia del cable para pequeñas distancias, digamos que el problema o sea, no tenemos grandes problemas, mientras que a distancias grandes, tal como 200, 300, 500 metros, inclusive 100 metros, pues ya digamos obtenemos unas resistencias en el cable considerables que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar el diseño del lazo. Entonces aquí tenemos un dibujo sencillo donde tenemos el transmisor. Acá al transmisor le entra una señal proveniente del sensor y el transmisor me modifica esa variable del sensor, digamos que el sensor está midiendo temperatura y nos arroja unos voltajes, por ejemplo. Entonces lo que hace este transmisor es obtener los voltajes y con base a esos voltajes pues arroja una señal de corriente que será enviada por el cable y recibida el elemento receptor, que sería un controlador. Aquí poseemos una alimentación. Obviamente el transmisor va a requerir una alimentación, ¿verdad? Asimismo el controlador. Generalmente se utilizan 24 voltios para la etapa de control, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos, para hablar del por qué, digamos, por qué usamos la corriente, primero hay que hablar de que en un circuito en serie tenemos que la corriente es común para todos los dispositivos, es decir, la corriente que atraviesa este cable es la misma corriente que atraviesa el controlador y es la misma corriente que atraviesa esta parte del otro cable, ¿verdad? Bueno, entonces también hay que tener en cuenta que hay errores en las mediciones que surgen en muchas ocasiones por las interferencias electromagnéticas. Si hablamos de los entornos industriales, vemos que hay muchas fuentes de interferencias
electromagnéticas o eléctricas, tal como por ejemplo variadores de frecuencia, arrancadores suaves, eh, radios móviles, celulares, obviamente el ruido de la red eléctrica de 60 Hz, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que las señales de corriente son más inmunes a la interferencia electromagnéticas que las señales de tensión, en especial a largas distancias. Ahorita explicaré por qué ocurre esto. Entonces, esta es una de las grandes ventajas de usar corriente en vez de tensión a la hora de, pues, de transmitir la información, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos las ventajas, otras ventajas de utilizar el lazo de 420 miliamperios. Entonces, por un lado, es un estándar industrial que surgió hace más de 50 años y que sigue en vigencia hoy. Es decir, que hay una gran variedad de equipos en el mercado que implementan dicho estándar. Otra ventaja es que es muy estable en largas distancias y más inmune a los ruidos eléctricos, interferencias electromagnéticas que la mencioné hace poco. También hay que considerar que cuando poseemos un valor de 4 miliamperios obtenemos un 0% de la señal, por lo que es muy fácil detectar fallas en el cableado, ¿verdad? Entonces, digamos, un valor de 0 miliamperios significa que el cable se ha roto porque no hay conducción. Para el caso de los sensores pasivos que poseen dos hilos, recuerden que hay de 2 y de 4 hilos, el de 2 hilos se alimenta a través de la energía otorgada por el equipo receptor, es decir, por el transmisor, mejorando pues el costo de instalación, es más barato. Otra cosa es que el valor de la intensidad máxima en este lazo es de 20 miliamperios, lo cual está debajo de los 30 miliamperios, que es el umbral donde eh, la corriente le hace daño pues a la salud de una persona. Cuando en el cuerpo atraviesa una corriente de 30 miliamperios se produce parálisis respiratoria, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos un circuito donde tenemos una fuente de corriente, la resistencia de dicha fuente de corriente, es decir, la resistencia de salida de la fuente, un cable que posee una resistencia y un receptor, este es el amperímetro. Entonces, tenemos que para el caso del transmisor del lazo de corriente, pues prácticamente funcionaría como una fuente de corriente, ¿verdad? Entonces, fijémonos, si recordamos los cursos de circuitos básicos, que la resistencia de entrada de una fuente de corriente es muy alta, digamos que tiende a infinito. Entonces, si agregamos una resistencia a un cable, eh, digamos un cable largo, por ejemplo un cable de 100 metros, pues tendrá una resistencia considerable. Pero al poseer una resistencia infinita por parte de la fuente de corriente, entonces pues prácticamente va a ser muy poco, digamos, la intervención que hace esta corriente, que hace esta resistencia frente a esta resistencia, ¿cierto? Es muy pequeña considerada con esta, entonces no va a haber mayores cambios. Si recordamos el caso de una fuente de voltaje, si esto fuera una fuente de voltaje, tenemos que la resistencia de entrada de una fuente de voltaje es muy baja, por lo que al colocar una resistencia considerable, digamos de un cable, qué sé yo, de medio kilómetro, tenemos que va a afectar gravemente el comportamiento del circuito, ¿sí? Digamos, aquí tenemos entonces, por ejemplo, una fuente de voltaje, una resistencia muy baja, entonces gran parte de la señal se va a perder acá, ¿no? Entonces la señal que vamos a recibir acá va a estar muy atenuada debido a pues, a la resistencia generada por el cable. Digamos, mientras que cuando tenemos pues la fuente de corriente, como establecemos una corriente, la corriente es la misma para todo el lazo. Entonces por esto es que utilizamos corriente en vez de voltaje. Por eso es mejor transmitir la corriente en largas distancias. Bueno, ahora voy a mostrar un pequeño diseño de cómo podemos convertir tensión a corriente
utilizando amplificadores operacionales. Tenemos esta configuración que nos permite desarrollar esta tarea. Digamos, ya pues ya la tenemos preestablecida, y lo que vamos a hacer es analizar del por qué nos convierte de voltaje a corriente. Entonces, ¿por qué digo que para qué un circuito de conversión de voltaje a corriente? Bueno, en muchas ocasiones los sensores, digamos, un sensor mide una variable y lo que hace es arrojarnos unos valores de voltajes, digamos, de 0.1 a 1 voltio, por ejemplo. Digamos que se está midiendo una presión, qué sé yo, y nos arroja unos valores de acuerdo a esa presión que está midiendo. Entonces lo que se hace es que mediante un conversor de corriente, de tensión a corriente, vamos a cambiar esa variable. Digamos que si obtenemos a la entrada 0.1 voltios, entonces que a la salida tengamos una corriente de 1 amperio, digamos, de 1 miliamperio. Que si tenemos 1 voltio acá a la entrada, entonces que tengamos una corriente de 10 miliamperios, por ejemplo. Entonces para eso sería muy ideal en muchas ocasiones utilizar un conversor de tensión a corriente. Hay muchos sensores que nos arrojan señales de voltaje, por ello es necesario implementar un convertidor de voltaje a corriente. Entonces, hablando de cómo se hace el diseño de un amplificador operacional, tenemos que el voltaje de la puerta inversora es igual al voltaje de la puerta no inversora. Es decir, que el voltaje que hay acá en la puerta no inversora es igual al voltaje de la no inversora. Eso se cumple para la cuestión de amplificadores operacionales. Son condiciones de diseños que siempre se llevan a cabo. Entonces ahora vamos a llamar una variable Bx como el voltaje B más, que es igual al B menos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a igualar las corrientes. Listo. Tenemos que la corriente que viene por acá va a ser la misma que viene por acá, debido a que la resistencia de un amplificador operacional en sus entradas es muy grande, tiende a infinito, por lo cual casi no hay corriente que pues, entre el amplificador. Generalmente de las entradas que pueden irse al amplificador están del orden de unos cuantos microwatts. O sea, es muy poco lo que llega a consumirse por parte del amplificador. Y esto se da a que la resistencia es muy alta. Entonces siempre se cumple que entonces la corriente que atraviesa a la resistencia R1 es igual a la corriente que atraviesa R2, ¿sí? Porque la corriente no viene por acá, sino viene por este camino. ¿Listo? Entonces tendríamos que el voltaje VO, bueno, entonces el voltaje VO de la salida del amplificador menos el voltaje de la puerta no inversora sobre la resistencia R2 va a ser igual al voltaje V menos 0 voltios sobre R1. Es decir, estamos haciendo, pues igualando las corrientes, ¿no? Entonces la corriente que viene por acá es igual a esta corriente, ¿sí? Digamos, va en este sentido debido a que la fuente la colocamos acá, entonces viene por este sentido. Si la fuente la colocáramos acá, pues entonces vendría por este sentido, ¿verdad? Entonces, nuevamente, entonces, tal como vemos acá, BO menos B menos sobre R2, que es esto, BO menos B menos sobre R2, que es esta corriente, va a ser igual a la corriente B menos 0 sobre R1. ¿Qué es esto? B menos 0 sobre R1. Listo. Entonces ahí estamos igualando estas corrientes. Esta es la ecuación 1. Ahora vamos a realizar la ecuación 2. Entonces tenemos que aquí está la fuente. La fuente la colocamos acá para obtener ganancias positivas. Digamos para que la salida de esta corriente atraviese por acá, en este sentido. Si colocamos la fuente hacia este lado y mandamos esta resistencia pues a tierra, tendremos que la corriente irá hacia arriba, irá hacia este sentido. Entonces por eso tenemos la fuente así. Entonces tenemos que la corriente que sale por acá, o sea que atraviesa R4, se divide en RL y en R3. Como indiqué anteriormente, a las puertas del amplificador no hay corriente, entonces por aquí la corriente sería prácticamente nula. Entonces, bueno, entonces decimos que BI menos B más
va a ser igual a B más sobre RL más B más menos BO sobre R3, que lo tenemos acá. Entonces BI menos B más sobre R4, entonces BI menos B más sobre R4 va a ser igual a la suma de IL, que es esta corriente, que también la podemos expresar como BL sobre RL, pero como lo que nos importa es la corriente de salida, RL es la resistencia de carga, es decir, aquí vamos a conectar el controlador, que esto generalmente es de 250 ohmios. Entonces tenemos que la corriente IL la dejamos en esta variable porque es lo que necesitamos hallar, bueno, más la corriente que va por el otro lado, que es B más menos B menos sobre R3. Entonces B más menos B menos sobre R3. Listo, esta sería la segunda ecuación. Entonces, para obtener una corriente independiente de la carga, que nos importa mucho esto, es decir, pues vamos a hacer como una fuente de corriente, ¿no? Entonces lo que queremos es que si le conectamos aquí una resistencia de 50 o de 100 o de 200 ohmios, la corriente no dependa de dicha carga, sino que dependa netamente de la entrada, que es lo que obviamente pues vamos a diseñar, ¿no? Que tenemos a la entrada un sensor, ese sensor nos arroja unos voltajes y de acuerdo a estos voltajes el transmisor nos va a arrojar unos valores independientemente de la carga. Esta es la importancia de este circuito con el amplificador operacional, de esta configuración. Entonces, como venía diciendo, para obtener una corriente independiente de la carga se debe cumplir estas condiciones, que R1 debe ser igual a R2 y R3 debe ser igual a R4. Entonces tenemos que R1 debe ser igual a R2 y R3 debe ser igual a R4. También se puede dar el caso que R1 puede ser igual a R4 y R2 puede ser igual a R3, pero para el diseño voy a hacerlo como mencioné porque se ve más fácil la cancelación de los términos de la ecuación. Entonces, bueno, tenemos en la ecuación 1. Si vemos que al hacer esto, hacemos R1 igual a R2, entonces se nos van a simplificar estos. Entonces, a la hora de pasar este a multiplicar, entonces se van a simplificar. ¿Listo? Como tenemos acá. Entonces, R1 y R1, entonces pasamos a multiplicar, se simplifican y queda solo esta ecuación. Entonces pasamos este B menos al otro lado, entonces queda BO es igual a 2BX, este BX más este BX, ¿verdad? Listo, ahora lo que hacemos es reemplazar la ecuación 3 en la 2. Bueno, entonces tenemos aquí la ecuación 2 y obviamente pues reemplazamos los valores de R3 igual a R4 y B más igual a BX. Entonces colocamos BI menos BX sobre R4 va a ser igual a IL más bx menos b menos 2bx sobre r4. Entonces reemplazamos las variables, ¿listo? BO, que teníamos que BO es igual a 2bx, entonces lo reemplazamos acá. Entonces ahora lo que hacemos es simplificar. Si vemos que al hacer igual R3 y R4, pues podemos simplificar esta parte. Lo que hace estas igualdades nos simplifica mucho el diseño del circuito. Entonces este se va con este. Entonces al pasar bx sobre r4 al otro lado a sumar, como está menos pasa al otro lado, el otro lado a sumar, se nos va a ir la ecuación, ¿verdad? O sea, tenemos este menos bx, entonces se suma con este más bx, tenemos pues 2bx, ¿verdad? Entonces se nos va la ecuación, que como aquí lo veremos. Entonces bi sobre r4 y l4 menos bx, bueno, aquí lo que hicimos fue primero restamos este y luego pasamos este y se suma y pues por eso es que digo que se nos va este menos bx con este más bx, se suman estos dos y se restan con este. Entonces, ¿qué obtenemos a la final? Y L4 va a ser igual a BI sobre R4, que lo tenemos aquí. Entonces, como vemos, la corriente de salida es dependiente únicamente del voltaje de entrada y de la resistencia R4, que es lo que buscamos. Entonces por eso se hace esta igualdad de estas resistencias. Entonces ahora veamos un ejemplo de diseño. Entonces dice,
una señal de voltaje proveniente de un sensor debe ser enviada a un controlador PLC a una distancia de 100 metros. Debido a que la longitud de la línea es considerable, se requiere transmitir la señal en corriente, por lo que se requiere implementar un lazo de corriente entre paréntesis, transmisor de 4 a 20 miliamperios para evitar en lo posible pérdidas en la transmisión. Los valores de salida del sensor varían entre 1 voltio y 5 voltios. Entonces partimos de esta ecuación. Entonces bueno, por un lado, R1 es igual a R2 y R3 es igual a R4. Listo, primera condición. Segunda condición, que la corriente de la carga es igual al voltaje de entrada sobre la resistencia R4. Entonces despejamos la resistencia R4. Entonces, bueno, entonces tenemos que cuando el voltaje es 1 voltio, pues debemos obtener la corriente mínima, que es 4 miliamperios. Entonces esto nos da una resistencia de 250 ohmios. Entonces con esto cumplimos la primera condición. Aquí la tenemos. Entonces obtenemos que es 250 ohmios. Entonces reemplazamos 1 voltio sobre los 250 ohmios, obtenemos 4 miliamperios. Ahora miramos la segunda condición, que cuando sea 5 voltios, la corriente de salida debe ser 20 miliamperios. Listo, entonces tenemos 5 voltios sobre los 250 ohmios. Esto nos arroja una corriente de salida de 20 miliamperios. Aquí hay que aclarar algo muy importante, y es que este diseño nos va a funcionar únicamente, digamos, cuando estas dos variables son proporcionales. Si no son proporcionales, pues toca implementar, digamos, un circuito un poco más complejo, o agregarle otra parte, otro circuito a este circuito que hace la corriente independiente, que funciona como una fuente de corriente. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que aquí es 3 voltios, pues ya no nos va a funcionar esta relación, entonces toca pues realizar otro diseño más complejo. Listo, entonces ahora lo que hacemos es simular el circuito. Entonces aquí tengo pues las dos simulaciones. Bueno, la primera, que no se ve muy bien, la primera es cuando aquí tenemos el voltaje de entrada, ya reemplazamos, entonces calculamos que debía ser 250 ohmios, R4 es igual a R3, entonces también es de 250 ohmios. Colocamos la carga como de 250 ohmios porque generalmente el PLC posee esta resistencia. Sin embargo, ahorita vamos a variar la resistencia para ver que la corriente no se modifica. Entonces tenemos que la corriente va de 1 voltio a 5 voltios. Aquí lo que se colocó fue un potenciómetro para variar el voltaje de entrada. Esta fuente de voltaje es fija de 5 voltios. Entonces al colocar este potenciómetro podemos modificar entre 1 voltio y los 5 voltios al mover el potenciómetro. Bueno, entonces por eso colocamos un multímetro a la entrada para ver qué voltaje le está entrando al circuito. Entonces tenemos que cuando es 1 voltio nos debe arrojar 4 miliamperios. Como vemos nos dio 4.05 miliamperios, lo cual está muy acorde a lo que preestablecimos. Luego movemos el potenciómetro y obtenemos que a la entrada son 5 voltios. Entonces ahora medimos la corriente y nos arroja 20 miliamperios a la salida. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a hacer la simulación modificando la carga. Entonces ahora tenemos una carga de 150 ohmios y nuevamente le introducimos un voltaje de 1 voltio y obtenemos 4.02 frente a los 4.055 amperios. Si vemos, la diferencia es muy pequeña, ¿no? O sea, es prácticamente independiente de la resistencia. Listo. Ahora entonces hacemos lo mismo y colocamos una resistencia de carga de 50 ohmios y a la entrada pues 1 voltio. Aquí no me alcanzó a dar 1 voltio sino 0.99 voltios debido a pues a la precisión del potenciómetro. Y a la salida obtengo 3.99 miliamperios frente al 4.02 miliamperios, pues la diferencia es muy baja. Cabe resaltar que aquí no fue exacto el 1 voltio. Si fuera 1 voltio, seguramente aquí da los 4 miliamperios exactos. Entonces, como vemos, el circuito es independiente de la carga. Entonces, aquí podríamos ver, digamos, ya que
no se veía muy bien el circuito anterior, entonces aquí tengo el circuito en Proteus. Entonces obtenemos, digamos que cuando es 1 voltio, obteníamos 4 miliamperios y ahora vamos a correr a 5 voltios, obtenemos los 20 miliamperios. Esta es la carga con 50 ohmios, ahora vamos a mover a 200 ohmios. Entonces obtenemos nuevamente los 20 miliamperios y cuando es 1 voltio a la entrada también debemos obtener los 4 miliamperios. ¿Listo? Entonces nos fijamos y aquí obtenemos cuando es 1.01 voltios 4.07 voltios. No podemos tener una presión exacta debido al potenciómetro. Entonces, como vemos, como los valores van a estar entre 1 y 5 voltios, pues vamos a obtener valores de corrientes establecidos entre 4 y 20 miliamperios. Listo, entonces aquí pudimos ver que la corriente no cambió a pesar de que cambiamos la resistencia. Listo, eso es todo por hoy.